Muy buenas noches, bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego, Alfredo, quien les habla, que hoy tienen una alegría muy particular, algo para celebrar separadamente, no como los Leuco, el señor Diego en el rubro revelación y el señor Alfredo, quien les habla, en el rubro televisión. Hemos recibido el diploma al mérito de los Conex de la década. De los Conex. Ahí está el diploma, exactamente. Ahí está el diploma como si fuera un invitado más. Qué grande el director. Sí. No es el fuck you de la nata, es el Conex de Diego y Alfredo. El diploma de... Eso explica mi corbata el día de hoy, porque vinimos directo de la entrega de premio y bueno, no hice a tiempo. Se puso corbata. Por ahí me la saco bueno, ahora. Vamos a poner un poco más serio porque vamos a hablar de los grandes temas de la actualidad. Enseguidita nomás, allí donde me paro habitualmente, voy a tratar de explicar, de argumentar por qué creo que Cristina ha mostrado el nivel de soledad y desesperación que tiene desde el punto de vista electoral con esta carta abierta que ha mandado, que como dice un portal muy curioso, con cierta ironía pero con mucha certeza, Cristina logró unir a la oposición. Todos le dijeron que no. Enseguidita nomás vamos a ir con esa columna. Y además, por supuesto, vamos a hablar de la elección en la provincia de Buenos Aires desde todos los ángulos posibles. De la elección en general, pero por supuesto de la provincia en particular. Y por eso está esta noche con nosotros Jorge Macri. Por supuesto, en su rol de intendente, pero además en el rol importantísimo que tiene en la campaña de Cambiemos de cara a las elecciones que ya se acercan el 22 de octubre. Bueno, y ustedes están viendo aquí este triángulo que viene a jugar electoralmente con mucha fuerza. Estamos hablando de Margarita Stolbizer, de Matías Tombolini y de Sergio Abrevaya. En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, van a dar una batalla electoral y de todos los temas. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la relación con el peronismo, de Sergio Massa, de Cristina, enseguidita nomás aquí en Los Leuco. Y además, por supuesto, estando Margarita aquí en este programa, vamos a hablar de corrupción, de lo que fue la corrupción y varias de las causas que ella ha denunciado, pero particularmente vamos a hablar esta noche de Julio De Vido. Y te vamos a contar por qué consideramos que a Julio De Vido se le terminó la impunidad. ¿Perderá Cristina la elección? Es una de las preguntas posibles que se le hacen a todos los consultores. ¿Cómo le irán las elecciones? Ahora hay otra pregunta para hacerse. ¿Ella intuye? ¿Ella sospecha que las encuestas que andan circulando son correctas, son ciertas? ¿Se da cuenta de que algo está pasando con su candidatura? Digo porque la carta abierta que publicó parece la crónica de una derrota electoral anunciada. Yo creo que es un gesto de apuro y un gesto de desesperación que no habla bien de ella. Digamos, Cristina tiene muchas virtudes, no en vano. Ha sido 2 veces presidenta de la Nación y muchísimos defectos. Uno de los principales defectos que tiene, además de su nivel de corrupción, autoritarismo y altanería, es su falta de capacidad de cintura política. Todas las decisiones político-electorales que ha tomado a lo largo de su vida, todas han sido equivocadas. Cada vez que hizo un casting, lo eligió a Amado Boudou, lo eligió a Axel Kicillof, dijo no, Randazzo no, Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires candidato, ahora no le dio la interna a Florencio. Todas las decisiones, y esta que acaba de tomar, dicen que la gran consulta que hace es preguntarle a su hijo, a Máximo. Le dice, ¿qué te parece, Máximo? Sí, mami, dale para adelante con la carta abierta. Es casi una confesión de derrota y de desesperación esta carta abierta. Además es un nuevo viraje, otro volantazo que pega de los varios que viene pegando últimamente porque no encuentra cuál es el lugar correcto. Es la misma Cristina Fernández de Kirchner que se negó a darle la interna a Florencio Randazzo, además con niveles de desprecio diciendo que se trataba de un empleado, sobre todo por la boca del intendente Jorge Ferraresi de Avellaneda. Es la que tiró el Partido Justicialista por la ventana, más o menos, formó un partido nuevo y ahora es la que está llamando. Bueno, es lo que le dice Florencio Randazzo en su respuesta, que ahora vamos a ver cómo sigue. Pero lo más curioso de esta propuesta de unificar a la oposición en contra del gran ajuste que se viene, hay que limitarlo a Macri. Se viene el gran ajuste, van a echar gente, va a haber pobreza, van a llover las 7 plagas sobre la Argentina. Hay que controlarlo y limitarlo a Macri. Entonces, ¿cuál es la solución que propone? Vótenme a mí. Pero no porque soy yo, dice Cristina. Soy el único instrumento que puede nuclear a toda la oposición. O sea que la propuesta de Cristina es que toda la oposición se una y la vote a ella. Son manotazos de abogado, ¿no? Está Cristina como rascando el fondo de la olla. Es que yo creo que ella está recibiendo información
de algunos consultores a los que ella le tiene confianza, que son más o menos los datos que tienen el resto de los consultores. Fíjese esto que le estoy diciendo, ¿por qué lo afirmo? Porque Luis D'Elia, en su programa de radio, tuvo algunas reflexiones que son casi sincericidas. Vamos a prestar atención a lo que dice Luis D'Elia, insisto, en su programa. Lo dice con bronca, lo dice como una forma de encender una luz roja, pero escuche lo que Luis D'Elia piensa sobre las elecciones del 22 de octubre. Charlando con un encuestador de los nuestros, me decía: Luis, estamos 3 puntos abajo, porque mucha gente que está con Massa y algunos que están con Randazzo están votando a Macri. Cristina está perdiendo la elección en la provincia de Buenos Aires por 3 puntos. Y más vale tomar conciencia a tiempo que llorar sobre la leche derramada. Estamos perdiendo la elección. Como un gesto de desesperación, a confesión de parte, relevo de prueba. Estamos perdiendo la elección, lo dice un consultor de los nuestros, dice. Ahora, esto no es muy novedoso porque, insisto, la verdad que off the record, cuando uno ve más o menos casi todas las consultas, casi todos los consultores andan por ahí, lo cual a mí no me da tampoco ninguna certeza ni ninguna seguridad, porque cada vez es más difícil medir el humor de la gente, qué es lo que va a hacer. La gente es cada vez más libre, más independiente y autónoma. Pero digamos, también es cierto, y es una realidad, que la mayoría de las encuestas están revelando eso, y aquí D'Elia confirma que las propias encuestas de uno de los nuestros, dice, también le está dando 3 puntos abajo a Cristina. Pero esto no es lo más curioso ni lo más novedoso. Lo más curioso es que yo lo invito a que hagamos este debate político-ideológico. Después lo voy a hacer con Jorge Macri, lo vamos a hacer con Margarita Stolbizer, con Tombolini y con Abrevaya. Cuando uno pierde en general en la vida, cuando uno fracasa en la vida, en cualquier actividad, la primera reacción debe ser: che, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice yo mal? ¿Cómo es que cuando vienen malos los ratings, yo lo primero que hago es, ¿qué pasó? ¿No fuimos con el tema que realmente era interesante? ¿El invitado no estaba en el lugar correcto del programa, debía estar en otro bloque? Uno piensa, en general, cuando le va mal, ¿qué hice de malo? ¿Qué hice yo para merecer esto? No acusa al otro: estos televidentes son de cuarta, che, no nos ven, son de cuarta los televidentes. Así no funciona la vida, no la política. Pero es muy interesante la conclusión que saca D'Elia. ¿Sabe por qué? Porque D'Elia se atreve a decir lo que casi todos los dirigentes kirchneristas, no digo la gente, los dirigentes kirchneristas piensan y no se atreven a plantearlo públicamente. Él sí. Él sí dice que ellos pierden la elección por culpa de lo que él llama, dice una categoría sociológica, los tilingos de clase media y los patas sucias de los pobres. Semejante nivel de paternalismo, de soberbia y de discriminación lo argumenta de esta manera. Hay 2 figuras sociológicas que se conjugan por estas horas. Yo lo llamo el pata sucia y el tilingo. Esos 2 que conoce muy bien Durán Barba. El tilingo es aquel que se cree de clase media y que en realidad se identifica con las clases altas y que permanentemente sueña y quiere ser como los poderosos. Buena parte de estos sueñan con ser Macri. Y después está el otro, el pata sucia, aquel que habita en el mundo de los pobres y que vota a Macri, el típico oprimido que imita las conductas del opresor. Nosotros tenemos que trabajar sobre los tilingos y sobre los patas sucias y ayudar a superar esto que hoy es derrota. Escucho bien, ¿no? Ellos tienen que ganarse a los tilingos y patas sucias. No explica si van a ir a la casa de los tilingos a golpear y decirle: hola, tilingo, te vengo a explicar de qué se trata porque vos no entendés nada. O a los patas sucias le van a ir a decir eso. Realmente, le digo, yo he militado en la política de los 70 y ese pensamiento ya era viejo, era jurásico en los años 70 y nadie se atrevía a decirlo. La verdad, es un pensamiento gorila como pocas veces. Eso es gorilismo, ¿eh? Decir que los pobres patas sucias quieren ser como Macri, tienen una actitud aspiracional y votan a la clase media, en lugar, insisto, de ver qué errores han cometido para que un sector de la población habitual votante del peronismo esté votando a Mauricio Macri. Mire,
Si hubiese leído la nota, la columna extraordinaria que escribió el sacerdote jesuita Rodrigo Sarazaga, un hombre al que respeto mucho porque tiene las dos sabidurías, posgrado en Harvard y 4 años de trabajo en el territorio del conurbano. Las dos sabidurías tiene el sacerdote jesuita Sarazaga. ¿Y qué dice él? Que una de las grietas que hay en la sociedad es que se partió el votante peronista tradicional. Hay un votante que está fuera de todo, marginal, absolutamente excluido, que no tiene trabajo, cuyo padre no trabajó y en algunos casos hasta su abuelo no trabajó. Y esa gente sigue siendo votante en general del peronismo porque necesita urgente ayuda, necesita planes sociales, necesita contención, necesita los planes sociales para poder subsistir. En cambio hay otra base histórica del peronismo que son los trabajadores en blanco, los trabajadores registrados, que en su mayoría cuando ponen un metrobús en La Matanza, a ese señor le hacen ahorrar media hora de ida y media hora de vuelta. Ese señor, además de ganar, porque está trabajando en blanco, tiene una hora más de su vida para hacer una hora extra, para capacitarse en el trabajo, para quedarse en su familia con sus hijos, una hora de su vida. El Partido de los Trabajadores de Lula en Brasil lo incorpora en la discusión paritaria, porque en San Pablo, no media hora y media hora, 1 hora y 1 hora tardan en llegar a las grandes empresas industriales del cinturón industrial de San Pablo los trabajadores. Y en la discusión paritaria ponen el tema del transporte y han hecho un sistema mixto, donde las grandes automotrices ponen combis y el Estado pone una suerte de metrobús que les hace ganar casi 2 horas de su vida, porque muchos trabajadores se quedaban a dormir en la calle cerca de la fábrica. Fíjese la importancia que tiene esto. A ese trabajador registrado, si uno le pone cloacas o agua, lo valora muchísimo porque le mejora la calidad de vida. La persona más excluida no le cambia demasiado la vida porque está en lo urgente, en comer, en alimentarse, en poder tener un lugar para dormir que no sea la intemperie. Esa fractura ha generado una luz de alerta roja en los sindicatos. Un dato clave para estudiar lo que ha pasado en la elección y lo que puede pasar. Los gremios, que según el viejo cantito, los sindicatos son de Perón, cuando fueron a cruzar los números, los grandes gremios industriales, lo cruzaron con lo que pasó en el territorio, cayeron en la cuenta que hubo casi un 50% de votante proletariado industrial concentrado, trabajador registrado, que votó a Macri. Los gremios son de Perón, pero ojo que algo está pasando allí. Entonces, ¿cómo reacciona, yo diría, el kirchnerismo más fanático, más dogmático, como es el caso de Delía, pero hay muchos que piensan así? Se equivoca esta gente. Esta gente toma la ideología del opresor. Es un oprimido que toma la ideología del opresor. Son tan tontos, esta gente, que votan, se suicidan cuando votan. Votan mal porque votan a su verdugo. No se dan cuenta que nos tienen que votar a nosotros, dice Delía, que somos la vanguardia revolucionaria, la vanguardia esclarecida, que lo vamos a liberar, que vamos a igualar las posibilidades de la sociedad. ¿Como Venezuela? Pregunto yo. ¿Como Santa Cruz? Repregunto. Qué malo que es Leuco. Ahora, hablando de eso, bueno, por algo se explica, digamos, por luego, cuando uno va a los números, Luis Delía sacó 15.000 votos. Habla en nombre del pueblo argentino y de la clase trabajadora y sacó 15.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Cualquier ciudadano común tiene más seguidores en Twitter que los votos que sacó Luis Delía. Como empiezan a ver que está pasando algo, pasó en San Luis, histórico bastión de los Rodríguez A, como pasó en Santa Cruz con Alicia Kirchner. Están empezando a registrar esto que pasa y no corre más eso de que yo soy el vivo, yo soy el piola, el inteligente que se la sabe a todas y esta pobre gente no sabe lo que le conviene y vota a sus verdugos. Insisto, creen que el que vota a Macri se suicida. Y no vaya a creer que es una figura de mi parte. El mal actor Raúl Rizzo, desaforado, lo piensa y lo dice. Quiero decir 2 cosas nada más. Bueno. Pero que no se refieren específicamente y sí se refieren, involucran todo. El pueblo argentino se suicidó en el 2015 votando como votó y consagrando este gobierno. Lo que le pido al pueblo argentino es que no se vuelva a suicidar en octubre. Pruebas al canto y a la vista. No nos falta nada, tenemos de todo. Tenemos la parte civil del gobierno militar del 76 en el gobierno, pero con el agravante
de que esta parte civil es mucho más inteligente que aquellos asesinos y energúmenos. Y este empezó ya a dar muestras de cosas muy similares y equivalentes a aquello que ocurrió en el 76. Tenemos presos políticos, tenemos ya desaparecidos. Lo que van a hacer estos dirigentes, lo que van a hacer, seguirán haciendo y lo que vendrá en noviembre. Yo le digo al pueblo, no se vuelvan a suicidar en octubre. Voten lo que quieren, pero no voten este oficialismo. No lo voten, no se suiciden. Mañana debería salir el pueblo con banderas. Gracias, Raúl Rizzo, ¿no? Muchas gracias, Raúl Rizzo, por avivarnos, por explicarnos qué es lo que tenemos que hacer, porque vos sos piola, inteligente y te la sabes a todas, y la gente no sabe para qué lugar ir. Es muy curiosa esta concepción de la democracia. Si nos votan a nosotros, el pueblo es emancipador, inteligente, tiene conciencia de hacia dónde va y tiene una actitud estratégica maravillosa. Si nos votan a nosotros, es decir, a Cristina. Ahora, si lo votan a ellos, a cualquiera de los que no son Cristina, y son unos pobres muchachos que no entienden nada, que votan a quienes después le van a hacer la vida imposible y los van a castigar. El concepto de la autocrítica, que es tan importante en la historia política y en el análisis político, no existe para los cristianistas. Ellos son infalibles. Ella y ellos son infalibles. De todos modos, como Cristina no come vidrio, publicó esta carta abierta que yo les decía. Ella, que es tal vez la máxima expresión del sectarismo autoritario en la Argentina, ahora que se ve perdida, convoca a la unidad de los opositores. Dice que hay que frenar el ajustazo que se viene después del presunto triunfo de Macri, que después vamos a hacer acuerdos parlamentarios, vamos a hacer un plan de emergencia, dice ella, pero por ahora es bueno que me voten a mí porque yo soy el instrumento para frenar a Macri. Mire, es para reír si no fuera para llorar, porque esta mujer que va de un lado al otro sin respetar absolutamente ningún límite, sin que se le caiga la cara de vergüenza, fue 2 veces presidente de la Nación. Fue 2 veces presidente de la Nación. Digo porque, de todos modos, la exitosa abogada que nunca ganó un juicio, le salió el tiro por la culata. No consiguió despertar ni lástima en el resto de la oposición. Las más duras fueron 2 mujeres. La diputada Graciela Camaño, jefa de campaña de Sergio Massa, y su compañera de boleta Margarita Stolbizer, hoy presente en los estudios de TN. Camaño dijo que Cristina no tiene autoridad moral para convocar a nada y no tenemos ninguna intención de hacer nada con ella. Dice la que es conocida en la jerga popular y en el lenguaje político, la negra Camaño, dice con tanto afecto, dice, me indigna y no me convoca quien fue la persona más autoritaria en democracia. Ella fue la que dijo vamos por todo y ahora viene a actuar de conciliadora. Eso dijo Graciela. Margarita Stolbizer le contestó a Cristina, usted fue quien degradó el Estado de Derecho, dividió a los argentinos y condenó 12 millones de personas a la pobreza. Nunca será posible un acuerdo con quienes saquearon el país. Antes, sométase a la justicia, devuelva lo que se ha llevado, basta de mentiras. Mes a mes antes o mes después, Cristina estará sentada en el juicio oral por los delitos. Antes que buscar un acuerdo, dice Margarita Stolbizer, decline candidatura y prepare su defensa. Bueno, ambas, Graciela y Cristina, fueron demoledoras. Sintetizaron un poco el pensamiento de muchos. Sergio Massa fue por el mismo camino, obviamente. No es posible el diálogo con quien nos dividieron. Yo me quedé pensando, disculpe usted mi lenguaje soez, trato de no decir malas palabras por televisión, pero quiero ser claro. Esta Cristina que está convocando a Margarita, a Sergio Massa, a Randazzo, a todos los opositores, es la misma Cristina que las escucha, que todos hemos escuchado con vergüenza ajena. Es la misma Cristina que le dice a Parrilli, es mala esta hija de puta de Margarita, ¿no? Es la misma que le dice, che, hay que invocarlo al hijo de puta de Sergio Massa. Es la misma que le dice a Parrilli eso por teléfono y que ahora lo está convocando a la unidad. Bueno, a Margarita también le dijo burra y otras barbaridades. En realidad tienen que rendir ante la justicia. Ahora, otro ex jefe de gabinete de Cristina, aquí me llamó la atención, Juan Manuel Abal Medina, abandonó el tono moderado habitual que tiene Abal Medina y también le fustigó desde el randacismo a su ex líder. Nos decían, escuche lo que dice Abel Medina, nos decían que tenían un piso del 50% y que nosotros llegaríamos al 1%. Oh,
cómo se autoengañan, ¿no? Bueno, seguramente consultan a encuestadores como Artemio López, que decía que ganaba entre 10 y 20 puntos, Cristina. Estamos en el 50%, le decían, y ustedes tienen 1, le decían a la gente de Randazzo para no darles la interna en las PASO. Bueno, el sindicalista, diputado nacional, justicialista Oscar Romero dijo: Cristina se acordó tarde, parece que no le alcanza con Delía y Sabatella, nunca convocó a nadie y ahora convoca a todos, pero para que la voten a ella. Mire, ni siquiera la izquierda de Néstor Pitrola mordió el anzuelo. Dijo Pitrola del Partido Obrero. Ella gobernó con la burocracia sindical que entrega convenios y con gobernadores que ajustan como Alicia Kirchner. Y Florencio Randazzo, bueno, la carta que le contesta diciéndole eso, la tutea como siempre, le dice: Cristina, vos fuiste la que no quisiste darnos la interna en las PASO, vos fuiste la que quisiste clausurar el Partido Justicialista, vos fuiste la que armaste otro partido político, Unidad Ciudadana, y ahora nos estás convocando a todos. ¿Con qué legitimidad haces esto? Y además, ante un pedido de Luis Delía, que le dice: la culpa de que no haya entrado Randazzo a las PASO fue mía, pero le pido que por la patria y por el pueblo se baje Randazzo. Ahí estamos viendo el tuit. No haberle dado interna a Randazzo fue un error del cual soy autor, dice Luis Delía. Por la patria y por el pueblo debe bajar su candidatura. ¿Qué le contestó Florencio Randazzo? Muy gracioso. Luis, déjate de joder y anda a laburar. Le contestó Florencio Randazzo algo que piensa muchísima gente también, expresando el pensamiento de muchos. Déjate de joder y anda a laburar. Mire, vamos terminando. Es probable que el gobierno de Cambiemos, según dicen las encuestas, insisto, no me gusta darle demasiada importancia a las encuestas porque yo creo que a las urnas las carga el diablo. Y falta muchísimo. Depende cómo va a evolucionar o involucionar la política económica. Después vamos a hablar con Matías Tombolini cómo ve él, si de verdad está mejorando la cuestión económica y en qué rubros no. Depende mucho de eso. Creo que sería un grave error del oficialismo, un pecado de soberbia, pensar que ya tiene la elección ganada. Ahora, sí es verdad que uno puede leer que con esta carta abierta Cristina siente que ya está derrotada. Tampoco la subestimaría, ¿no? Porque fue dada por muerta tantas veces como resucitó desde el punto de vista político Cristina. Y hay que ver de qué manera influye, impacta la desaparición terrible y horrorosa de Santiago Maldonado. Hasta ahora da la sensación que confirma y consolida a la gente en el voto y en la idea que ya tenía antes. No lleva votos para un lado o para el otro. Lo que sí parece, y lo vamos a hablar también aquí con los amigos de Un País, parece que lo que hace también es profundizar la grieta, profundizar la polarización, y eso tal vez afecte a los partidos más chicos. Pero vamos a ver de qué manera evoluciona todo esto. Hoy la foto dice que Cristina recibió un fuerte rechazo a su propuesta oportunista que intenta salvarse sola. Le decía yo, un portal tituló con ironía pero con certeza: Cristina logró unir a la oposición. Todos le dijeron que no. Hoy Cristina está mucho peor que ayer. Le salió el tiro por la culata. Le doy mi palabra. Bueno, ¿cómo le va, Jorge Macri? Muy bien. Muy buenas noches, gracias por venir. Muy interesante. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, tiene una pelea dura ahí en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la responsabilidad que usted tiene? ¿Qué le ha pedido María Eugenia, el presidente Macri, los candidatos? ¿En qué está dando una mano? ¿En qué está trabajando? Yo estoy dando una mano en la mesa de campaña. El jefe de campaña es Fede Salvay. En la elección anterior tuvimos roles invertidos y lo que hago es tratar de volcar mi experiencia como intendente, ayudar a muchos jóvenes que son candidatos en municipios donde todavía no gobernamos, pero que tengo grandes esperanzas que podamos también provocar una renovación que empiece este año, pero que también tenga camino al 19. Ah, con los sin tierra, como se dice, los sin tierra. Sí, le dicen los sin candidatos tierra. que no han ganado. Una pregunta. Todavía. Ahora, ¿cuántos municipios tiene Cambiemos? 69. 69. Pero en esta paso, ganó en ¿cuánto 105. 105, 101. Sí. Una gran elección. La verdad que ya hoy, con los 69, somos la principal fuerza territorial. El 47% de la gente de la provincia de Buenos Aires vive en municipios gobernados por Cambiemos. Eso muestra una voluntad de cambio muy grande, que creo que es lo primero que se subestima. En todas estas cosas que escuchábamos, las cartas, la invitación a venir, juntémonos, así juntamos a todos nuestros votantes, lo que hay es una subestimación del votante, del ciudadano. Nadie lleva a nadie de la nariz a votar. Yo ni siquiera tengo certeza de los que me votaron en la PASO me vuelvan a votar, nada es automático, hay que volver a ir a una elección,
reconfirmar, caminar, escuchar, gestionar, ¿no? Los que tenemos la responsabilidad de gestionar, claro. nación, provincia, municipio, no distraernos. Lo que pasa es que fue empate. Lo que pasa es que las PASO terminó en empate, en 34. Por lo tanto, hay que sacar votos de otro lado. Alguien que no los votó, sí, claro. Tanto a Macri, a Cambiemos o a Cristina, alguien que no lo votó, lo debería votar ahora para poder imponerse sobre otro candidato. ¿A dónde van a ir a buscar esos votos? ¿De dónde los van a sacar? A todos lados. Yo creo que puede llegar a votarnos alguien que haya votado a Cristina también. ¿Por qué no? Cuando llega la cloaca, cuando llega el agua, cuando llega el gas, cuando recorremos... Hay un trecho en el medio de otros candidatos. Es raro el salto Cristina-Macri. Pero lo que digo es, nadie anda por la vida con un cartelito de propiedad, este votante es mío y lo es para siempre. No creemos en eso. Lo que cambió es la cabeza de la gente. Lo que ustedes expresaban recién en el editorial es eso. Nadie lleva a la gente ya a votar de la nariz porque sí. Hay mucha gente que ama la historia y su vínculo con Perón o Evita y nos va a votar a nosotros. Hay gente que cree en el radicalismo, en el socialismo y nos puede votar a nosotros. Hay un montón de gente que tiene poco apego político y nos puede votar a nosotros como a otras fuerzas políticas. No hay ya una cosa tan de... Listo, digamos, el voto es un fenómeno hereditario. En esta familia se vota... No funciona así. Entonces, la continuidad de la gestión... Nosotros hoy estamos yendo... Pero hay afinidades, perdón que le interrumpa, pero hay afinidades. Digamos. No, lo que hay son problemas, son angustias, son necesidades. Al que le prometieron miles de veces el asfalto... Está harto de que se lo prometan y cuando esa hora llega, la afinidad es concreta con aquel que le tendió la mano, lo identificó y cumplió. Es lo que pasó con el Metrobús de La Matanza, lo que pasa con el asfalto, con el programa Chau Garrafa, con el Mejor Hogar y la posibilidad de sacar un crédito para mejorar tu casita. Cuando te entregan la escritura de tu casa después de 30 años de habitarla. No hay una propiedad del voto en función de un partido político. Lo primero que hay es descrédito. A la gente vos le hablás de un político y no nos cree. Lo que cree es lo concreto, porque han habido tantos años de promesas incumplidas que cuando llega algo genuino y en serio, se reconstruye el vínculo desde otro lugar. Y este es el fenómeno, creo, más interesante que ha generado María Eugenia en la provincia de Buenos Aires. Una persona normal y buena en un ejercicio de una responsabilidad inmensa, pero que pone todo, que lo entrega todo. Creo que esto es muy interesante. Jorge Macri, yo lo veo con un gran optimismo, lo veo con una gran esperanza. Ahora, yo también creo que ustedes en las elecciones tuvieron la gran ayuda de Cristina. Las dos elecciones tuvieron gran ayuda de Cristina. Y que ustedes cometieron, yo no sé si lo consideran un error, si lo han autocriticado hacia adentro y prefieren no sacarlo afuera, pero claramente Esteban Burri no era el mejor candidato. De hecho, Graciela Ocaña saca más votos de diputados y en la última semana la tienen que sacar a la cancha María Eugenia Vidal porque me parece... Y a Carrió a caminar la provincia, que es candidata en Ciudad. ¿Eso lo consideran como un error? ¿Lo consideran como un apresuramiento? ¿No es así? No, yo creo que Esteban es un buen candidato, pero es muy difícil suplantar figuras como las de María Eugenia o Carrió. Son figuras de una preponderancia inmensa, pero además... En una elección intermedia, me pasa a mí como intendente, más allá del candidato a concejal, que en Vicente López es Soledad Martínez, una gran candidata, la gente ratifica o no, o rechaza a quien lo está... la gestión. Sí, por supuesto, porque el primer deseo de la gente en general, antes de los partidos políticos, es que a quien gobierna le vaya bien. Porque si a quien gobierna hace las cosas bien, a ellos les va bien. Entonces lo primero que se pone en juego es eso. Y María Eugenia es el vínculo más potente que tenemos en provincia de Buenos Aires con la gente y es razonable que ella juegue en la elección pidiendo un apoyo, porque no es lo mismo, no va a ser lo mismo gobernar esta provincia si ganamos que si perdemos. No es igual. Los desafíos que tiene María Eugenia no van a ser enfrentados de la misma manera si logramos tener el apoyo de la gente que si no lo tenemos. ¿Vamos a gobernar? Lo vamos a hacer igual. Pero la capacidad de enfrentar mafias, transformaciones, necesidades profundas de esta provincia, sentarnos con algunos intendentes, hoy lo escuchaba Festa, echarle la culpa al gobierno nacional o provincial de sus problemas para pagar los sueldos. Sí. Un intendente que ha recibido más de 100 millones de pesos de ATN, adelantos de la coparticipación, 100 millones de pesos para obras que solo ejecutó la mitad el año pasado y le echa la culpa al gobierno nacional y provincial. Y mientras tanto nombró 450 empleados más, porque 450. Sí, en su municipio. Entonces, digo,
Me parece que hay que poner cada cosa en su lugar. Entonces, seguir dando esta batalla requiere el apoyo de la gente. No es que yo esté entusiasmado ni confiado. Lo que digo, Alfredo, es, primero, nadie es dueño de los votos. Sí tenemos una gran oportunidad. Estamos gobernando en muchos lugares. Eso nos permite todos los días hacer algo más que nos reconstruya el vínculo con la gente. Yo estoy convencido que hay gente que todavía no nos votó porque tal vez no llegamos a explicarle lo que somos y lo que queremos. Yo no creo que haya más kirchneristas en La Matanza que en Lanús. Tal vez no llegamos a todos. Y el desafío nuestro, y en eso ayudo yo en la campaña, es llegarle a todos, explicarlos, tender la mano, que sepan que nos importan y que estamos acá para hacer las cosas de manera diferente. ¿Y cómo se le llega o qué se le explica al que votó a Massa y a Margarita? Porque también la misma reflexión puede hacer alguien que quiera votar a Margarita. También es mujer, también es valiente, también ha denunciado, también ha peleado contra las mafias. Una gran mujer. Y es un voto que me permite decir que me desilusionó lo que pasó en estos 2 años con el gobierno de Macri. Y seguramente un montón de gente los votará, pero mucha gente que está mirando el futuro y que entiende que lo que hay que hacer es dar vuelta a una página, creo que puede llegar a optar por nuestra alternativa. No es bueno el sistema de paso, eso está claro también, ¿no? Porque lo que genera es esta sensación de doble vuelta y minimiza algunas expresiones de minoría. Pero es la realidad. Pero usted lo ha beneficiado en las PASO, ¿eh? Esta sensación de doble vuelta. Pero no necesariamente que algo nos beneficie es bueno. Ahora, vamos a hablar del tema Margarita y Sergio Massa. Hay gente que dice lo siguiente. Sergio Massa ayudó a la gobernabilidad en el primer año, a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires ayudó durante todo el tiempo para sacar leyes. Bueno, el propio Jorge Sargini hicieron allí un acuerdo desde el punto de vista parlamentario. Hay gente que dice, si la lista de la provincia de Buenos Aires le va muy bien a la lista de Cambiemos, van a tratar de dejar de lado a Sergio Massa, a dejar de lado a un país y tratar de vincularse más con los peronistas del Partido Justicialista más tradicionales. ¿Hay un pensamiento de esas características o de qué manera piensan afrontar los próximos 2 años de gobierno en la provincia? No, conociéndola a María Eugenia, ella va a buscar el diálogo con todas las fuerzas políticas, porque es lo que he hecho yo en Vicente López, es lo que ha hecho Mauricio en la ciudad. Nadie es dueño de la verdad. Y la verdad que escuchar otras voces te permite gestionar mejor. Cuando vos querés gestionar bien, una voz honesta desde la oposición te aporta miradas distintas. Con lo cual, aun cuando te da el número, es muy importante escuchar otras miradas. Ser autocrítico respecto de lo que estás haciendo, verificar el camino correcto o errores que hayas cometido. Esa concepción va más allá del número que uno tenga para gobernar, y nosotros creemos mucho en eso. ¿Tiene un error para confesar? ¿Un error? Uno solo, le digo, un error que hayan cometido en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo puedo confesar errores míos. Yo creo que he cometido errores en la gestión de Vicente López, que la oposición me marcó, he definido prioridades por ahí equivocadas en un principio. Yo siento que el vecino, primero, en su mirada crítica, me ayuda mucho. Este miércoles voy a tener gabinete en los barrios, en Carapachay. Y vienen las instituciones y los vecinos del barrio a decirme si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Si uno quiere gobernar honestamente, lo mejor es escuchar rápido y aprender. ¿Qué es Cristina ganando en octubre y qué es Cristina perdiendo en octubre? Yo creo que en cualquier caso refleja un estilo del pasado y una forma de hacer política que subestima a la gente. La pregunta no es qué es ella. La pregunta es cómo continúa el cambio con un resultado u otro. Pero Cristina ganadora en el Congreso. Sí. ¿Complica lo que ustedes llaman el cambio? ¿Ganadora, vos decís, de la elección? Por supuesto, ganadora de la Metiendo elección. 2 senadores. Entrando ella y Tayana con sí, todo lo que es un escenario significa. poco probable, pero hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. El resultado de la PASO fue la última elección ganó ella, digamos. Las PASO ganó ella. La última encuesta, por lo menos más concreta. Supongamos que se repite exacto. Si se repite exacto ese 0,2, ese manojo de voto, la lleva a ella y a Tayana al Senado ganando la elección. Seguramente en su actitud personal va a llegar reloaded, ¿no? Como con una energía. ¿Y eso qué significa cargada para el resto y para el gobierno? Probablemente un intento de complicar. Hay sectores opositores, y Margarita los representa bien, diría hasta Sergio también, que entienden que el límite de la oposición es no atentar contra la posibilidad de que alguien gobierne y lo haga de la mejor manera posible, porque en juego está la gente. Yo creo que sectores kirchneristas expresan
otra realidad, que es que ellos quieren que al otro le vaya mal, no quieren ser mejores que uno, quieren que el otro sea peor. Bueno, Marcos Peña ha dicho que quieren deslegitimar la democracia. De hecho, ha dicho en un par de ocasiones que se ha terminado el Estado de Derecho. Lo dijo 2 veces en Avellaneda, y ahora en esta carta abierta una vuelta de tuerca menos. Se está empezando a deslegitimar el Estado de Derecho. Ahí le di una vuelta, pero en Avellaneda la semana pasada dijo con toda claridad que los jueces y los fiscales firman cualquier cosa que le mandan de la Casa Rosada, ¿no? Sí, escucharlo de boca de ella es como increíble. Digo, mirando de las situaciones de no justicia de las que venimos, ¿no? Es como, bueno, pero... A ver, de nuevo, yo lo primero que no hago, yo he estado en elecciones en las que ganamos y en otras en las que perdimos. Lo que nunca hice fue echarle la culpa a la gente, ni subestimar el voto. Aún, Alfredo, vos recién decías algo interesante. En el fracaso debemos analizar qué hicimos mal, en el éxito también. Porque nosotros hicimos una gran elección en Vicente López, nos votó el 55% de la gente, pero hay 45% de la gente que no me votó. Eso también es gente a la que yo tengo que escuchar. Hay un mensaje también ahí. No es un problema solo de ganar o perder, es un problema de querer ser mejor, de querer seguir aprendiendo, de ser humilde y entender que nadie es dueño de la verdad. Yo creo que el kirchnerismo no cree en eso. Cree en un ejercicio fuerte, aguerrido, a veces violento, del poder. Delía es una expresión muy clara de eso. Los cachetazos, las trompadas a quienes se manifestaban de otra manera, el desprecio por el otro, y quieren y creen en tratar de recuperar el poder a cualquier costo, aún al costo de la angustia y la pobreza de los que menos tienen. ¿Se agrandó el gobierno después de las PASO? No. No, porque además, digo, yo hablo mucho por provincia de Buenos Aires, no ganamos. No ganamos y cada voto cuenta. Y tenemos que volver a cada hogar a escuchar, a acercarnos, a entender qué pasa, qué falta, con qué de lo que somos y creemos no hemos todavía logrado llegar, y seguir gestionando. Creo que esta es la gran oportunidad. Gestionar es una oportunidad de acercarte con cosas concretas maravillosas, pero no, muy lejos estamos de agrandarnos. Perdimos por 20.000 votos, pero perdimos, con lo cual hay que tratar de ganar, y yo quiero que ocurra, porque me parece que María Eugenia se lo merece. La última pregunta. Un hombre que viene del peronismo, presidente de la Cámara de Diputados como Emilio Monzó, ha sido corrido de la campaña cuando en otro momento fue una especie de jefe de campaña. Él plantea que Cambiemos debe ampliar las bases de sustentación de su gobierno, incorporar radicales, socialistas, peronistas, todo lo que se pueda, incluso pone algunos nombres. ¿Usted está de acuerdo con esa idea? No es un problema de orígenes, es un problema de si coincidimos en lo que queremos hacer. Este es un espacio político sumamente amplio. Hay de todos los orígenes, inclusive mucha gente que no militaba en política y es muy buena haciendo lo que hace. Yo lo escucho hablar al diputado Waldo Wolf. Yo me siento recontra representado por alguien que no hizo política nunca antes. O la veo a Sole Martínez como candidata en Vicente López, me lleno de orgullo, o a Ezequiel Pasos en José Cepaz. Y la verdad que veo gente buena queriendo dar una mano. Y algunos que vienen con experiencia política, pero mucha gente nueva. Jorge Macri, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hablar ahora con la gente de Un País, con Margarita Stolbizer, Matías Tombolini, Sergio Abrevalo. Le vamos a hacer una cosa que no se hizo nunca en la televisión argentina, Margarita. Ya me imagino. Voy a hacer una pregunta y vamos a ir al corte. Bueno, quiero dejar la pregunta. Ya conté yo claramente cuál ha sido su actitud. Fue muy dura su respuesta. Dije que junto con la de Graciela Camaño había sido de las más duras y demoledoras. ¿Eso fue consensuado con alguien? ¿Lo pensó usted sola? ¿Una cosa que le dijo su conciencia? ¿Más bien visceral o más bien pensado? Lo conversó, digamos, más colectivamente con la fuerza que hoy integra la coalición de Un País. En general esos enojos me salen visceralmente. Sí, y los escribo yo misma en el momento. No tiene community manager, como se dice ahora. No, para esas cosas no. Además, la señora Kirchner hace tiempo, y se me nota, me genera ese tipo de reacciones muy enojosas. Es que yo creo que nadie la trató tan mal a usted. Claro. Nadie, digamos, hay gente que la critica, que no está de acuerdo, que le parece que tendría que estar en otro lugar, no en este, Digamos pero siempre que eso para han hablado mí de usted con es respeto. casi un orgullo ser la persona más insultada, porque los insultos que sí, han sido tremendos, pero yo siento el orgullo en ese sentido.
porque la señora Kirchner hoy tiene ella el privilegio de ser la persona más rechazada en la Argentina en términos políticos. Y creo que hay razones suficientes para que esto sea así. Como lo planteé el otro día, ella es responsable sobre todo de haber instalado este relato tan brutal de una grieta, que hoy algunos aprovechan, pero ellos fueron los que la inventaron. Ella fracturó a los argentinos y obviamente la herencia de los 12 millones de pobres que hay en la Argentina, bueno, naturalmente que se lo debemos a ella, ni que hablar si entramos con el tema de la corrupción. Vamos a entrar en el tema de la corrupción porque tenemos además un informe especial sobre Julio Evido, pero quería preguntarte, Margarita, por Cristina en el Senado. Pase lo que pase, va a entrar. O, bueno, por ahí puede ocurrir que ustedes crezcan. Voy a hacer todo lo posible para que no. Puede ocurrir que ustedes crezcan, pero sí. Todo indica que salga primero, salga segunda, ella entra. ¿Qué significa para la política, para la Argentina, para la sociedad, Cristina senadora? Primero yo creo que es gravísimo. Creo que es gravísimo que ella haya llegado a este estado de situación y haya ganado la PASO, y en ese sentido vaya también mi enojo hacia el gobierno, que fue el que le permitió salir del placar donde debía estar escondida, la subieron a un escenario, la inflaron porque eso les significaba a ellos la posibilidad de, por el espanto, aprovechar electoralmente. Nadie mejor que el gobierno para conocer o para haber denunciado las cosas que ellos encontraron cuando llegaron al gobierno. Miren, yo prácticamente sin nada de información, mirando algún que otro papelito, creo que la hemos puesto contra las cuerdas, y si el gobierno se deja de protegerla va a ir a la cárcel más temprano que tarde. Lamentablemente, además de no haberla denunciado como debieron haber hecho, la han protegido. O sea, durante Cristina todo se juega este la tiempo. libertad en esta elección también. No hay duda, pero esto es algo que venimos diciendo. Cada voto que la señora Kirchner saque es un voto que va a negociar por su libertad o por su impunidad. Y hay que entender estas cuestiones. Ahora, esto trasciende incluso el tema de su situación personal. Hay que pensar en la Argentina. El Cambiemos no va a tener mayoría aunque le vaya muy bien en la elección. Por lo tanto, el presidente va a estar obligado a sentarse con la oposición, a consensuar leyes fundamentalmente. Eso es muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que se vota en esta elección? En esta elección se vota quiénes son los que se sientan en esa mesa de consenso. ¿Ustedes pueden pensar que la señora Kirchner es alguien con quien el presidente Macri puede consensuar una ley en el Senado? No le traspasó el No le pasó los atributos, como ustedes lo decían hoy. Esta señora apuesta al fracaso del gobierno. Entonces el peligro es ese. Yo he escuchado en estos días muchos que dicen, si Cristina gana, esto es Venezuela. No, miren, si Cristina pierde también esto es Venezuela, porque ella en realidad está demostrando que la grieta es una grieta que nos lleva a la violencia. Nosotros necesitamos con urgencia terminar con esta situación de la grieta, que es muy malo para la Argentina, fuera de lo electoral, de quién gane, quién pierda, cuántos votos saque. La otra cuestión a considerar, y esto me parece que como ciudadano uno tiene que pensarlo, esta señora va a terminar presa. Entonces, ¿es razonable que se la esté votando para entrar al Senado? Si sabemos que va a terminar presa tarde o temprano, porque los delitos se cometieron y las pruebas están. Y el último elemento a considerar, yo sé que lo he dicho y ha generado mucho ruido esto, pero sinceramente cuando uno lee los argumentos que ella utilizó en el año 2002 para impedir el ingreso del entonces senador electo Romero Feris, defendiendo la institucionalidad del Senado, dijo, no puede una persona con tantos procesos pendientes, no tenía ninguna condena firme, entrar al Senado. Ella fue la vocera de esa posición como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hoy le caben sus mismos argumentos. Sobre todo, Romero Feris será investigado por delitos contra la administración pública, igual que ella. Entonces nosotros, frente a la nota de convocatoria, la verdad nosotros no hacemos acuerdo con los amantes de lo ajeno, y ella es claramente una expresión de eso, ¿no? Margarita, dos repreguntas, me gustó eso de los amantes de lo ajeno. Dos preguntas. La primera, una discusión política, usted le hace una crítica política al gobierno, que ellos fomentaron el tema de la grieta, la sacaron del placar, como dice usted, para generar espanto y ganar la elección. Perfecto. Ahora, usted dice también que la han protegido judicialmente a Cristina. Eso es gravísimo. Sí, yo le soy sincera, Alfredo, a mí me costó mucho llegarme a este pensamiento, pero la verdad es que dos personas a las que respeto, y sobre todo las respeto porque tienen información, como Jorge Lanata y Jorge Asís,
ambos dos fueron los que explicitaron públicamente que Cristina podría haber estado presa en el mes de mayo y que es el presidente Macri quien frena esa posibilidad en la justicia. Lo han dicho dos periodistas. Yo me baso exclusivamente en lo que estas dos personas han dicho. No forma parte de la información que yo pueda manejar. A mí me parece realmente gravísimo esta situación, pero tiene su correlato, digamos, su coherencia con lo que sí yo puedo decir, que es que el gobierno llegó a asumir en el 2015. Todos saben perfectamente lo que se encontraron y la cantidad de delitos que se cometían, porque robaban hasta en el precio del azúcar, en realidad. Impresionante. Una cosa escandalosa. La única denuncia seria que hubo fue, yo siempre lo he dicho, la del director de Vialidad, cuando él hace ese informe. Javier Iguacel. Exactamente. En todo el resto de las áreas, no, me refiero al gobierno. El gobierno debió haber llevado a la justicia y haber hecho pública frente a la sociedad lo que habían encontrado. No lo hicieron. Entonces la señora, que quedó muy mal porque se fue del gobierno en una situación terrible, ¿qué le permitió? Bueno, la verdad es salir, insultarme a mí, que era la única que la denunciaba, prácticamente descalificarme, y ella volvió a pararse como candidata. Eso es una responsabilidad del gobierno, fundamentalmente porque no denunció y no dijo las cosas que debió haber dicho en su momento. Tengo, Margarita, la pregunta, la contracara de lo que le preguntaba recién a Jorge Macri. A él le dije, ¿cómo van a hacer para los que votaron a Massa porque estaban desilusionados con Macri, ahora los voten ustedes para poder crecer en octubre? A ustedes les hago la pregunta contraria. ¿Cómo van a hacer ustedes para mantener por ahí un voto que dice, momento, yo es verdad, estoy un poco desilusionado con Macri, pero antes de que Cristina gane, voto Cambiemos? Sí, yo creo que ese es un voto que ya se expresó en la elección de agosto. A mí me dio la impresión que en agosto los votantes, digamos, de esos dos extremos de la polarización o de la grieta, se manifestaron casi de manera militante. Yo creo que todos los que no querían que ganara Cristina concurrieron a votar a Cambiemos. Me parece que no han perdido a nadie en ese lugar. Y de la misma manera los votos de Cristina son al mismo tiempo ese piso alto, pero un techo porque no va a conseguir ningún voto más. Yo siento que hay realmente un capital importante por donde buscar. No nos olvidemos que hubo un porcentaje muy alto de no votantes. El no votante es clarito alguien que no se sintió expresado por ninguna de esas dos alternativas. No se entusiasmó, por lo menos. Claro, y ahí es obviamente para nosotros, y ese es un porcentaje alto. Hay una cantidad de votos en blanco. Esto tiene además una tendencia natural a elevar los porcentajes, porque el voto en blanco en una interna a veces es hasta aceptable, y ese no vuelve a votar en blanco después en la otra, por lo menos un porcentaje no lo hace. Después hay pequeñas fuerzas que no llegaron al 1,5%, con las que nosotros creemos también que nuestra propuesta es más permeable. Y también yo espero que pueda haber alguna cuota de reflexión en torno a los episodios que hemos visto en estos días, el avance de las causas judiciales contra la señora de Kirchner. Tiene que haber todavía un espacio de reflexión en algunos de sus votantes. Tiene que haberlo respecto de Cambiemos. El episodio de Santiago Maldonado no puede ser menor. Yo creo que hay una cantidad de cuestiones que todavía, sumado a los temas de la economía, que seguramente Matías va a abordar, hay algunas cuestiones que tienen que ser abordadas. Miren, yo creo que lo económico tiene que ver con lo humano, con lo que está pasando. A mí me parece que hoy la política le está soltando la mano a la clase media, ¿no? Sinceramente, cuando yo ando y recorro, escucho muchas veces a los que dicen hoy las grandes cadenas de supermercados están llevando puesto a los almacenes de barrio, pero lo mismo pasa con las librerías, los bares, los restaurantes, las farmacias. Me pasa cuando voy al campo, estos días con la inundación ni que hablar. Están emigrando de los campos la gente que vivía en el campo, y que no son los ricos, son los pequeños que explotaban esos lugares. Estuve reunida hace unos días con los criadores de pollo. ¿Saben cuánto cobra el criador de pollo? 1,55 el kilo de pollo, cuando él le demanda 60 días de crianza y 120 para cobrarlos.
4 pesos y pico, menos de 5 el pollo, que lo compramos en el supermercado, en la granja, 40 como promedio. Es impresionante, impresionante. No le alcanza ni siquiera para resolver el problema del costo, sin hablar siquiera de ganancia. Esos son pequeños sectores productores, y así como el kirchnerismo se llevó puesto los tambos, recordemos lo que hicieron con los tambos, hoy está pasando algo similar con los criadores de los pollos, de los cerdos, y esos son los sectores medios, esas son las clases medias que no solamente se sostienen a ellos con ese pequeño emprendimiento, sino que sostienen a otros también. Y yo creo que hay entonces que mirar atentamente lo que está ocurriendo, hay que ponerle fin a esta fractura social que se está generando, porque esto no sabemos dónde termina. Ahora sí, enseguidita vamos a hablar también con Matías Tombolini, con Sergio Abrevaya, por supuesto, tenemos el tiempo. Yo le voy a dejar, sí, una pregunta. Nadie puede dudar de mí en el sentido que tengo simpatías por Cristina Fernández de Kirchner. Realmente he manifestado claramente que me parece que es una de las personas más dañinas de la democracia argentina, más corrupta y además con mayor nivel de autoritarismo. Pero le confieso que me hace ruido que alguien elegido por el pueblo no se lo deje asumir en el Senado, que es lo que planteó. Me hace ruido porque me hace acordar de otras épocas y no sé si la política tiene que sancionar lo que la justicia no. Pero bueno, lo vamos a conversar un ratito, sí, y por supuesto que enseguida vamos a hablar también con Matías Tombolini y Sergio Abrevaya. En instantes, ya venimos aquí en Los Leucos. Por supuesto que seguimos con Margarita Stolbizer, con Matías Tombolini, con Sergio Abrevaya. Pobres no hablaron, pero ahora sí van a hablar. Le hago una última pregunta, o una de las últimas a Margarita. Y yo le decía que la propuesta suya de que aunque sea electa no permitirle, me hace un poquito de ruido. Tengo miedo que la beneficie, que la convierta en una víctima, que diga que es una perseguida política, y además nunca me gustó demasiado que la política haga lo que la justicia no puede. Pero escucho su posición. A ver, primera cuestión, yo preferiría que no fuera electa. En eso estamos de acuerdo, Margarita. Segundo, el razonamiento ese es un razonamiento aplicable tal vez incluso con más fuerza respecto del que ya está en el cargo, que es lo que nos pasó en el debate con Debido, por ejemplo. Con Debido, una de las cuestiones que la Cámara analizó en su momento, si lo correcto no hubiera sido impedir el ingreso de Debido y no tener que analizar después. La tercera cuestión es que la atribución de las cámaras de valorar la idoneidad de los títulos o la idoneidad moral o de gestión de sus miembros está en poder de las cámaras. Entonces, yo digo esto, la verdad siempre hago la aclaración, me gustaría que el Congreso, que el Senado en este caso, analizara esa situación. Y ahí es donde el mismo argumento de ella, cuando ella lo hace incluso, no plantea una cuestión moral, ella plantea una cuestión de orden político institucional. Y dice, el Senado como institución es el que tiene que preservarse, algo que escuchamos mucho con Debido. El Congreso no puede ser una cueva para amparar delincuentes. Un aguantadero. Claro, no puede ser eso. Ahora, lo real es que una vez que se le acepta y se incorpora, es mucho más difícil sacarlo después una vez que ya ha sido admitido y ajustado. Yo creo que el momento es el previo, pero insisto, no me considero yo en condiciones de decirlo, es el Senado, es la Cámara, el cuerpo el que deberá evaluar esa situación. Matías Tombolini, hoy te comentaba fuera de cámara, vi un video que subiste con mucha presencia en el tema de las pymes, con mucha presencia en el tema económico, de las clases medias, de los precios, de los locales que cierran, todo un trabajo recorriendo la ciudad, de los locales que cierran. ¿Ese es un poco el eje de la campaña acá en la Ciudad de Buenos Aires? Y bueno, Alfredo, nosotros seguimos tratando de hacer sentido en los problemas que son absolutamente concretos y sobre los cuales ni el gobierno anterior ni este gobierno siguen sin ofrecer soluciones concretas. O sea, es cierto, se acabaron las malas noticias por parte del gobierno en materia de macroeconomía. Hay buenos números en construcción, hay buenos números en el agro, pero el comercio está planchado. La industria está planchada. Te van a empezar a mostrar que en el Excel da un poco mejor, pero cualquiera que nos está mirando en casa sabe perfectamente bien que llegar a fin de mes sigue siendo muy difícil. Ahora en cualquier momento hay que empezar a pagar el fútbol. Están retrasando el aumento de las naftas. Hoy hablaba con una fuente que me queda de que hace 50 días yo estaba haciendo preguntas. Haciendo periodismo y preguntas y no respuestas, está bien. Y consultaba qué pasa con el aumento de la nafta. El gobierno ya está tratando de negociar para que pase después de las elecciones.
Lo mismo que hacían antes. Es decir, las decisiones importantes para después. Y ahí viene la relevancia y lo importante que es el turno electoral. Vos fíjate, pasó Jorge Macri, que me merece un importante, mucho respeto, pero ¿qué propuesta le escuchaste? No hay. Cuando hablemos de reforma laboral, ¿quién va a defender a los trabajadores en el recinto? ¿De qué discutimos? Mirá, la diferencia central entre el gobierno y nosotros es que el gobierno cree que vos que nos estás mirando en Villa del Parque y tenés un negocio de venta de ropa masculina, el gobierno cree que para que vos tomes un empleado, el empleado tiene que ser más barato. Nosotros creemos, porque lo sabemos, que para que vos que tenés un negocio de venta de ropa masculina tomes más empleados, tenés que vender más. No tiene que ser más barato el empleado. Esa diferencia fundamental supone justamente el posicionamiento desde la manera de ver el mundo. Nosotros creemos que la lógica del desarrollo tiene que ordenar la lógica de los negocios. Y el gobierno, que puede tener razón, según su mirada, cree que la lógica de los negocios debe ordenar la lógica del desarrollo. Y eso es lo que vamos a elegir. Porque en el Parlamento lo que sigue... Mira, este viernes se presenta el proyecto de presupuesto. ¿Qué vota la Argentina cuando vota el proyecto de presupuesto? ¿Qué es? ¿En qué se convierte el Parlamento? Es una gran reunión de consorcio, donde definimos las prioridades de la Argentina. Y ahí es donde hay que ver, ¿por qué no le bajamos el IVA a los alimentos? Bueno, porque no es una prioridad justamente del gobierno. Si en tu edificio los cables del ascensor están podridos, vos cambiás los cables del ascensor porque es una prioridad. Y después ves dónde ajustás. Bueno, en la Argentina, bajar el IVA a los alimentos para profundizar una mejora en el consumo no ha sido prioritario. Claro. Y por eso lo que se ve es que el consumo es lo último que se va a recuperar. El gobierno dice que, perdón, ¿no? Sí. Para ir particularmente a este punto que planteas vos y para hacer el contrapunto también. El gobierno dice que si bajás el IVA no garantizás que baje el precio del alimento, que se lo puede en la cadena, primero porque obviamente el IVA va en cada eslabón de la cadena y además porque por ahí en el eslabón final se lo termina quedando el empresario, que nada te garantiza que quitar el IVA o reducirlo impacte en precios. Me da ganas de contestarle yo al gobierno de no Tombolini, que vayan a controlar y que se muevan, que muevan un poquito. Es una gran respuesta. De Comercio y es una gran respuesta. Que vayan a laburar y a controlar a los empresarios. Pero perdón, porque me da bronca ese tipo de respuesta. ¿Cómo le cuesta al gobierno cuando es un tiro para el lado de la clase media? Digo, increíble, ¿no? Porque cuando bajaron las retenciones al campo, con lo cual yo estoy profundamente de acuerdo, el campo contestó con inversiones y devolviendo en impuesto a la ganancia más que lo que le habían quitado con retenciones. Cuando bajaron el impuesto a las mineras discutimos mucho, como dónde salía el financiamiento, cómo era la implementación. No. Digo, ¿no sería más fácil tratar de ver cómo hacer que esa medida, ponele que la idea es mala, vamos al revés, es mala la idea. Y si discutimos ideas, contame por qué no puede ser, en vez de etiquetar a los demás. Y esta es la gran ventaja que tiene un país, que es una fuerza eminentemente propositiva, que no le pone etiquetas a los demás. Mira, yo me sumé a esta fuerza política por invitación de Sergio, de Margarita, dirigentes que tienen una larga trayectoria. Sergio Abrevaya, un dirigente de larga trayectoria en la ciudad, no me tomaron ni un examen de radicalómetro ni de peronistómetro. La pregunta central que nos diferencia del gobierno es, al final del día, ¿estás del lado del salario o del lado de la renta? Y los que están acá sentados estamos del lado del salario. Sergio Abrevaya, ¿cuál va a ser el eje? ¿Cuál es tu, digamos, desde tu candidatura, tu principal elemento y caballito de batalla? Bueno, ahora hay un tema central en sintonía con lo que venimos diciendo. Sí. El ciudadano común no está en el gobierno de la ciudad, como no está en la nación. Te digo un tema, expensas. Fortuna lo que se está pagando. Parece el productor de pollo. Sí. Alguno tenía 1.400 pesos de expensa, en un mes pasó a 5.000. ¿Por qué? Porque un conjunto de medidas que el gobierno toma o deja de tomar lo afectan. Te digo esto porque son 2 millones de consorcistas. Nos están mirando y le vino esa cuenta que está inflada por una tarifa que le cobran un consorcio como si fuese el gran productor, el gran consumidor de gas si tiene servicios centrales, el gran consumidor de electricidad y no un conjunto, por ejemplo, de trabajadores y jubilados que viven en un consorcio. Este tema está fuera de la agenda. Le dio tarifa social al individual y no le dio a los que viven en un edificio. No los controla, lo mismo, no controla a los administradores que tienen sobreprecios, que es la corrupción con la que tenemos que terminar. Y también le cobra permanentemente tasas por registrar ascensores, por ejemplo. Este es el gobierno, lo doy en este ejemplo, este es el tema y otros temas que vamos a pelear porque el gran tema en la ciudad de Buenos Aires
derivado de esto, te lo digo, es vivienda, ¿no? Es el gran problema, es el alquiler que subió de un 20% de la población a un 30% de la población porque no se resuelve y que no lo resuelven los créditos que están dando. ¿Por qué? Porque lo resuelve el acceso a la vivienda y no llegan a esa posibilidad. Así que es el ciudadano común el que no está en la gestión del gobierno y está la Ecobici, que tiene más empleados el programa, no es que sea malo, ¿no? Pero tiene más empleados ese programa que el registro de administradores que tiene que controlar lo que sucede en los edificios, por ponerlo uno contra el otro. Así que es el ciudadano el centro de la campaña, es lo económico también y su reflejo en la ciudad, y es el pedido a la ciudadanía de Buenos Aires que le permita a la oposición llevar estas ideas, porque si no, el PRO puede acceder a tener mayoría propia en la legislatura por primera vez en la historia. Y es un error tremendo. Nosotros traemos ideas y traemos la defensa de ese ciudadano común. ¿Cuántos votos necesitan sacar para que pase eso? Para que no pase, o sea, para que el PRO no tenga mayoría propia. Bueno, por supuesto. Hasta ahora han gobernado todos estos años en acuerdo en la legislatura sin mayoría. En acuerdo con el kirchnerismo. El kirchnerismo. Si hay un lugar donde se ha mostrado claramente que la grieta no existe, es en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Las exigencias de mayorías especiales las superaron en acuerdo con el kirchnerismo siempre. Y lo vuelven a hacer en esta última gestión y lo van a volver a hacer si permitimos que estas dos fuerzas saquen esas mayorías. Por supuesto, creo que nuestra fuerza es la que tiene que concentrar esos votos y cada voto que se sume de este lado es una solución a estos problemas y no una alimentación de una grieta que está creada artificialmente por los dos. ¿Por qué Carrió hizo la mejor elección de la historia personal de Carrió y del PRO en la Ciudad de Buenos Aires? Yo creo que, entre otras cosas, no solo el gobierno ya tenía una cifra importante, no esta, pero una cifra importante de votos, sino que la ciudad miró a la provincia de Buenos Aires y la vio a Cristina. Y esto alimentó una grieta. Alimentó la grieta. Yo creo que la alimentó fuertemente. Ni lo miró a Filmus, la miró a Cristina. Y yo creo que esto no le permitió ver estos problemas que estamos indicando y que nosotros queremos que sean la agenda central de la ciudad y que proteja los próximos 2 años al ciudadano, ¿no? Porque si no van a seguir. Matías, la última pregunta. Vos recién planteabas cuáles eran los temas en que había cierta mejora, hablabas de la industria, hablabas de... pero decías que el tema del comercio y el consumo sigue frenado. ¿Cuál otro problema vos ves grave? El tema de la deuda, por ejemplo. Yo sé que es un tema medio inasible. ¿Vos ves ahí un problema a futuro o a futuro cercano peligroso? Pero, Alfredo, vamos a graficarlo. Camila tiene 16 años, es mi hija mayor. ¿Cuántas piedras queremos poner en la mochila de Camila para cuando tenga 25? Es el peso de la deuda que estamos dejándole a la generación que viene. Es decir, cada vez que votamos el presupuesto y permitimos que el gobierno, en vez de ir a buscar socios, pase la gorra pidiendo plata prestada, le estamos poniendo piedras en la mochila de la generación que viene. Porque eso se paga con impuestos. En breve vamos a estar pagando en intereses de la deuda más que lo que dejamos de pagar en subsidios por el ajuste de las tarifas. Y el problema central justamente es la manera en la cual se procesan justamente esas decisiones, que hoy justamente lo que termina privilegiando es cómo le cierra el balance a las empresas y no cómo hacemos los usuarios para pagar la boleta de luz, la boleta de gas. La deuda es el problema del cual hoy no estamos discutiendo, pero dentro de 5, dentro de 10 años vamos a volver a discutir justamente la consecuencia de una decisión que se toma en el presente y que, insisto, llena de piedras las mochilas de nuestros hijos. 100 años de endeudamiento, ¿no? Casi innecesario, porque lo que Matías dice es que adentro de esa mochila van las piedras de los años de endeudamiento y de los intereses. Porque si en vez de correr una carrera a ver por cuántos años se endeudaban, lo hubieran hecho por 20, seguramente los intereses eran menores. 25 gobiernos para adelante han endeudado a la Argentina. Y lo que se agrava esta situación es que los dólares que entran no tienen un destino hoy donde nosotros digamos, bueno, vamos a atender los problemas de la infraestructura social o productiva de la Argentina, que debería ser la prioridad. No, van a seguir pagando los intereses. Entonces lo que se hace es favorecer esa bicicleta financiera que ya conocimos antes y que nos sigue condenando. Sergio Brevalla, Matías Tombolini y Margarita Stolízina han sido muy amables. Muchísimas gracias. Tengo una sola pregunta, pero es para el señor Diego. ¿Cómo es el título del informe acerca de Julio de Vido que vas a hacer después de la pausa? Creemos que a Julio de Vido se le terminó la impunidad. ¿Se le terminó la impunidad? Enseguidita lo dice Diego Leuco. Si él lo dice, yo no me meto en política, ¿eh? Ya venimos. Muy bien, seguimos acá en Los Leuco y lo que te vamos a contar ahora, por lo menos vamos a tratar de explicar, es por qué creemos que Julio de Vido
se le terminó la impunidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que se le terminó la impunidad? Bueno, básicamente a Julio De Vido, ex superministro del gobierno de Cristina, aclaro algunas cosas, un hombre del riñón más absoluto de Néstor Kirchner, que luego tuvo ciertas dificultades con Cristina, porque claro, a Cristina no le gustaban los amigos de Néstor y Julio De Vido era absolutamente un amigo de Néstor Kirchner. Fue ministro en el mismo ministerio los 12 años de gobierno kirchnerista. Y esto lo digo para graficar, para que se entienda la vital importancia que tenía y tiene Julio De Vido en la estructura política del kirchnerismo, pero sobre todo en la trama corrupta del kirchnerismo. Julio De Vido, además, por todas estas características y otras, por su habilidad para moverse en los tribunales de Comodoro Pi, por su habilidad para encontrar complicidades con algún empresario importante, sobre todo de la construcción, había gozado de una impunidad inusitada, impresionante. No solamente porque se lo había denunciado poco durante la gestión kirchnerista, sino que además las pocas denuncias que había en su contra se habían cerrado. Se habían investigado en tiempo récord y se habían cerrado. Por ejemplo, la de enriquecimiento ilícito, que por suerte se reabrió en un ratito, te la vamos a contar también, pero digo por suerte porque era escandalosa. Lo ha dicho mi viejo muchas veces, lo hemos comentado en este programa también, pero repaso simplemente una línea. Julio De Vido vive en una mansión impresionante, de millones de dólares, con un zoológico adentro, por ejemplo. Literalmente un zoológico adentro, al mejor estilo Escobar Gaviria. Bueno, ese hombre había recibido el beneficio de ser liberado de culpa y cargo en la causa de enriquecimiento ilícito, sin embargo, esa causa se reabrió. Pero ahora ha habido malas noticias en las últimas horas para Julio De Vido también, y esto es lo que queremos compartir. Vamos a hacer un punteo de qué fue lo último que le pasó a Julio De Vido y por qué creemos que se le empezó a terminar la impunidad al ex superministro de Cristina. Arrancamos entonces con las placas para ir contándole. La causa Río Turbio, esa es la que tiene mayores novedades de último momento. El juez Luis Rodríguez, el mismo juez que no le pidió la detención, ¿se acuerdan ustedes? Durante la polémica allí en el Congreso, lo citó ahora a indagatoria en la causa que investiga la malversación de fondos por, atención, 26.000 millones de pesos y un desvío de por lo menos 265 millones. Estamos hablando de una causa que consta de lo siguiente. Vamos a ver en la próxima placa para ir explicando de qué se trata la causa. Dentro de los imputados hay otras 36 personas. El último va a ser Julio De Vido. Esto es algo habitual. El imputado, el que más responsabilidad tiene, va al final para que todo el testimonio se pueda ir incorporando. Va a tener que dar explicaciones el 28 de noviembre. Después de las elecciones de octubre. Y digo esto no de manera casual porque, claro, lamentablemente ya estamos acostumbrados en la Argentina que los resultados electorales luego tengan consecuencias judiciales. No debería ocurrir así, pero lamentablemente ocurre. ¿De qué se trata la causa? Es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, los 36 imputados tienen prohibida la salida del país. Deberán entregar sus pasaportes en el juzgado y presentarse una vez al mes. Esto es muy importante. Esto es simbólico. Lo conversamos recién fuera de aire con Margarita. Y esto es parte de lo que nos hace pensar que a Julio De Vido se le está terminando la impunidad. Por primera vez, Julio De Vido, multi-investigado, multidenunciado, múltiplemente denunciado e investigado, por primera vez recibe la sanción de no poder salir del país. Por primera vez tiene que entregar el pasaporte a un juzgado y por primera vez tiene que presentarse de manera periódica ante la justicia para que no sea detenido. Básicamente es eso, porque él debe demostrar que está ajustado a derecho, debe demostrar que no corre peligro de fuga a su causa y debe demostrar que no está interfiriendo en la investigación. La investigación tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver, como decíamos antes, con el manejo fraudulento de los fondos de los yacimientos carboníferos de Río Turbio. Incluía planes de modernización de la mina y también la construcción de una usina térmica. La maniobra, está en la siguiente placa, es una maniobra muy común que hacía Julio De Vido, no solamente en este caso, sino en varios. Las maniobras, como vemos ahí, se realizaron por convenios entre Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y la Fundación Regional de Santa Cruz, que dependía de la Universidad Tecnológica Nacional, de la UTN, con sede allí en Santa Cruz. Y atención, quiero frenar acá un segundito. En las próximas placas lo vamos a seguir explicando, pero quiero marcarlo ahora para que se entienda lo que viene. Este sistema, el sistema de utilizar universidades para triangular fondos y así evitar los controles del Estado, es decir, usar ese dinero de manera discrecional,
usar la plata como se les ocurría, sin ningún tipo de control. Es el mismo mecanismo que utilizó Julio De Vido, por ejemplo, para financiar las novelas de Andrea del Boca. ¿Cómo funciona? Lo explico simplemente en 2 pasos. El Estado, cuando financia algo, cuando da dinero para hacer algo, tiene que justificarlo, tiene que explicarlo y tiene que someterse muchas veces o a una licitación, según el monto, o después a la verificación de organismos de control. Así funciona cualquier Estado normal. Bueno, ¿qué es lo que hacía Julio De Vido? Ese dinero se lo daba a las universidades, para que sean las universidades las que repartieran discrecionalmente esa plata. ¿Plata para qué? Para lo que se le ocurriera a De Vido. A veces era financiar novelas de amigos, como el caso de Andrea del Boca, que está siendo investigado por la justicia, y otras veces era desviar los convenios con los cuales se firmaba, por ejemplo, la construcción y modernización del yacimiento carbonífero de Río Turbio, de la usina también, y también de un tren que por supuesto llevaba el nombre de Evita. Dicho esto, seguimos compartiendo las placas para que se entienda bien de qué se trata. El juez consideró que los contratos habían sido los instrumentos utilizados para obtener justamente de manera fraudulenta estos recursos del Estado, lo que les explicaba yo recién de las universidades. Vamos a la próxima. También el juez Luis Rodríguez analizó esto que yo les contaba, el tren histórico de Eva Perón, 442 millones de pesos. 442 millones de pesos para el cual se firmaron más de 450 convenios fraudulentos como los que yo les explicaba recién. Seguimos con la situación de Julio De Vido. Con este y las demás causas, atención con este dato, lo daba hoy Jorge Lanata a la mañana en la radio, es impactante. Con este y las demás causas se desconoce el destino de 1 de cada 2 pesos gastados por la gestión kirchnerista. Se desconoce el destino de 1 de cada 2 pesos gastados por la gestión kirchnerista. La pregunta es, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? Vamos a las otras causas, justamente las que componen, en este caso, únicamente el prontuario de Julio De Vido. Está acusado en 26 causas, en 5 ya fue procesado, y estas son las que lo tienen más complicado. Vamos a ir haciendo un repaso rápido, vamos a ir pegando todas las placas. Enriquecimiento ilícito, el juez Luis Rodríguez, justamente el mismo juez, ordenó varias medidas para investigar el patrimonio del exministro y su esposa. Lo contábamos antes, mansiones, autos de lujo, zoológicos privados, todo lo que usted pueda imaginarse tiene Julio De Vido, lo están investigando. La tragedia de Once, causa terrible desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista trágico. 52 muertes pesan sobre la conciencia de Julio De Vido. En este caso es el juez Bonadío quien lo procesó por considerarlo coautor del delito, atención, de descarrilamiento y partícipe necesario de la defraudación contra la administración pública. Está muy complicado De Vido, seguramente vaya a juicio oral. Sus compañeros y cómplices ya están condenados y algunos presos. Sobre presos en Santiago del Estero, allí se lo investiga por realizar pagos superiores al valor del mercado en decenas de obras públicas a partir del año 2005. Recordemos que Julio De Vido manejaba, entre otras cajas, la obra pública de la República Argentina. Seguimos con las causas de Julio De Vido. Compras de trenes, esta causa también es escandalosa. Los trenes chatarra, compraron trenes a España y Portugal que no servían. Gastaron un dineral por trenes que no servían. En su declaración, Julio De Vido, muy valiente, culpó a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, también procesado y ahora detenido. Bueno, está siendo investigado también Julio De Vido en esta causa. Seguimos repasando ya las últimas, creo. La ruta de Dinero K, lo que yo les decía recién, la vital importancia que tuvo la participación de Julio De Vido en toda la trama de la ruta del dinero. Lo manejaba prácticamente todos los eslabones de la cadena de corrupción de este caso de la ruta del dinero K. Estamos hablando claramente de lo que tiene que ver con la obra pública. Fariña lo complicó muchísimo y el fiscal Guillermo Marijuán, que está trabajando a destajo para justamente llegar a buen puerto en estas causas y en otras, lo ha imputado ni más ni menos que por el delito de lavado de dinero, junto, claro, a la expresidenta de la Nación y su actual jefa, Cristina Fernández de Kirchner. Y la última causa que tenemos tiene que ver con el reparto irregular de fondos a Milagro Sala, también tiene que ver con la obra pública. En este caso fue la Fiscalía del Estado de Jujuy la que denunció que De Vido pagó a miembros de la organización de Milagro Sala, también detenida en estos momentos, la Tupac Amaru, obras que ya se habían terminado, dinero por supuesto que también se desconoce su destino. Por todo esto, por las consecuencias que empieza a tener, por estas cosas que le ocurren a De Vido que antes no le ocurrían, consideramos que tal vez en algún tiempo, otra vez el Congreso de la Nación deba decidir si Julio De Vido debe o no debe seguir siendo diputado de la Nación. Por todo esto creemos que a Julio De Vido se le está terminando la impunidad. Corte, ya venimos.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ha llegado el momento del Fernet. Casi salimos al aire muy mal. Bueno, sírvalo y póngale espuma. Sí, usted vaya agradeciendo, como nos gustan ¿sabe? los cordobeses. Acá está uno de los Sí, ahí mío. está, Premio Conex, Comunicación al Periodismo. Le voy a decir muy sintéticamente por qué estoy orgulloso. La verdad, yo es la segunda vez que lo gano. Se entrega cada 10 años, es la segunda vez que lo gano. Pero lo que me enorgullece es que hoy me dijo la gente del Conex que la primera vez que en un mismo día lo recibe un padre y un hijo. Así que el muchacho se colgó de mi fama, se colgó de mi saco, pero más o menos se la ha ido rebuscando. Así que toma. Vamos a brindar. Felicitaciones por el Conex. Muchas gracias a la gente del Conex. Y bueno, muchas gracias y muchas felicitaciones también a todos los que están ganadores en las ternas de nuestras de cada uno. En TN, en Radio Mitre. Y por supuesto toda la gente, que hay un montón de amigos aquí de TN también, así que felicitaciones para todos. Muchísimo. Bueno, deje el vaso si le puedo decir. Tiene que tomar, ¿no? Ahí está. Hoy más que nunca, cuídate, changuito. Chao, pa.